Estoy bien, estoy contento porque el librillo este me está dando muchas satisfacciones a nivel anímico, ¿no? Como es una historia de un tipo que te hace sentir que merece la pena vivir con gente tan maravillosa como él, pues los comentarios de la gente que lo lee son muy positivos y bueno, cuando tiras una pelota que te rebote está bien porque hay partido. Sí, en general no se debería morir nadie, porque todo el mundo, si le prestas atención, tiene un lado positivo muy grande, ¿no? Lo que pasa es que a veces las circunstancias, la educación, la gente con la que vives no te permiten sacar ese lado y estás más hacia adentro y más negro, ¿no? Pero Marcelo tiene una luz especial. De hecho, el libro podría llamarse New York, podría llamarse Grand Central Terminal y se llama, como lo pone aquí, Marcelo, porque el paisaje de New York es una maravilla, el lugar del Oyster Bar de Grand Central es una pasada, pero lo que me llamó la atención es que cuando yo llegué a esa barra donde está Marcelo poniendo cócteles y le pedí una cerveza, parecía que Marcelo me llevaba esperando toda la vida, lo que significa que ese señor tiene el don de hacerte sentir que eres la persona más importante del universo y eso es un don maravilloso. Marcelo llevaba soñando con Nueva York desde que tenía 5 años, él en su Quito natal en Ecuador, Mosca del Retiro, que se suma a la entrevista, y él de hecho memorizó las calles de Nueva York en un mapa, ¿no? Cuando tenía 8 o 9 años, y cuando llegó a Nueva York ya tenía recuerdos de Nueva York, aunque no había vivido nunca, es decir, él ya recordaba cosas que le habían pasado porque estaba tan obsesionado con esa ciudad. Pero claro, Nueva York va muy deprisa, con Marcelo dice que no te espera porque si tú no te montas al autobús, el autobús se marcha, ¿no? Entonces las oportunidades están ahí, pero hay que estar listo, preparado y peinado a raya el día que te toca la oportunidad, ¿no? Cuando llama a tu puerta. No, son muy distintas. En estereotipo, a la gente de Estados Unidos hoy en día les educan para hacer negocio, todo se basa en cuánto cuesta, cuánto me gasto. Y todavía en España educamos para hacer comunidad, todavía hay reuniones familiares en los bares, es decir, un bar es una cosa muy distinta en Nueva York o en Madrid o en Sevilla o en Santander. En Nueva York es un sitio donde hay solo adultos, solo toman alcohol, no te ponen ni siquiera unos quicos. En España todavía un bar es donde tú puedes tomarte, si quieres, un gin and tonic, pero tu nieta está tomándose una Fanta de limón, tus hijos están corriendo por un lado, es decir, hay vida y hay tortilla de patatas. Entonces, todavía en España hay sentido de comunidad, todavía hay accesos a las cosas como la seguridad social, como la educación. En Estados Unidos, si tienes dinero, es como un club privado, es una maravilla, está lo mejor de lo mejor, pero como no tengas ese acceso, malamente, y ahí estamos viendo cada vez más zombies, cada vez más homeless, cada vez más sin techos, no solamente en New York, también en Denver, Colorado, también en Seattle, Washington, también en Chicago, Illinois, también en Boston, Massachusetts, por todas partes, es un horror. Pues el día que llegué a tomarme un sándwich de ostras fritas, el sándwich de ostras fritas, para el que no haya estado en Nueva York, es como el bocata de calamares en Madrid, ¿no? Es el bocata insignia. Lo llaman the poor boy, que es el poor boy, el niño pobre, porque las ostras hasta antes de ayer solo las comían los pobres, imagínate, o sea, hay que cortar eso que está duro, que te corta las manos y cuando lo abres hay un moco, o sea, que tampoco apetece comértelo. Pero pasó en Estados Unidos como ha pasado aquí con las cocochas, ¿no? Que nos dimos cuenta, uy, pues a lo mejor están buenas y nos las quedamos. Entonces el sándwich de ostras fritas es una maravilla y el sitio para tomarlo en Nueva York es el Oyster Bar en Grand Central. Marcelo tiene una barra pequeñita de 8 taburetes donde son los cócteles, pero si pides algo muy concreto como el bocadillo de ostras te lo traen y ahí es donde yo le conocí. Fui a por mi bocadillo de ostras, me pedí una cervecita fría y como te digo, esa capacidad que tiene de hacerte sentir bien, porque él dice que un trago no es la combinación. ¿Cuánta gente pone un gin and tonic bueno en la ciudad de Nueva York? No es la combinación, es cómo pones cómo entregas ese gin and tonic, ¿no? Y eso es lo que tiene Marcelo, es decir, cuando te lo da, te parece que es que te ha preparado el mejor de su vida, que se ha dejado la vida haciéndolo y que tú eres la persona que tienes que probarlo. No, hay muchos Marcelos, hay muchos Marcelos. Yo creo y mantengo la teoría, y la he experimentado con Marcelo, la he experimentado con Cándida, la mujer que limpiaba en mi casa, a la que le dediqué un libro y luego una película, que todos, absolutamente todos tenemos una biografía maravillosa, ¿no? Porque la biografía no es tanto lo que has hecho. Ay, hijo, es que yo no tengo una vida interesante porque nunca he ido a Nepal. Es que no es eso, es
no es lo que hayas hecho, sino cómo te sentías mientras estabas haciendo lo que estuvieras haciendo, ¿no? Por eso tan emocionante es pues una película de una guerra con 1000 extras en cada lado, como una película de una señora mayor que se le muere el gato en una guardilla, ¿no? Puede ser igual de emocionante, porque las historias van no de impresionar, sino de emocionar, ¿no? Entonces todos tenemos vivencias, todos tenemos sentimientos, todos somos muy interesantes, todos somos Marcelo, pero como digo, por un lado no tenemos la suerte de que haya gente que se ponga a escucharnos y a escribirla con talento, y por otro lado no tenemos a lo mejor la suerte, como tiene Marcelo, de tener un apoyo de su familia, de tener un apoyo de su comunidad, que le hace que tenga una autoestima suficiente para mostrarlo, ¿no? Hay gente que su autoestima está muy apretada y no le dejamos sacar el Marcelo que lleva dentro, pero lo tenemos todo dentro. Bueno, si lo analizas ahora dándole hacia atrás, efectivamente es Marcelo, el Oyster Bar, que es como un transatlántico anclado en el tiempo, allí en Nueva York, la Grand Central, Nueva York. Pero si yo hubiera escrito un libro sobre Marcelina, que pone patatas como con carne en una taberna de Sevilla, creo que hubiera sido igual de apasionante. Por eso te digo que no, que la gracia no está en el entorno, está en la persona, y hay muchas personas de este tipo, ¿no? No lo sé, yo creo que, por ejemplo, viviendo fuera, ¿no? En Estados Unidos, muchas veces hay gente que estás aquí y dice: joder, es que en España es una maravilla, ¿no? Porque aquí vienen turistas y se quedan y tal, y es que como el jamón no hay nada, como la tortilla no hay nada. Estás fuera, lo analizas y dices: sí, como el jamón no hay nada, como la tortilla no hay nada, pero no es eso, el atractivo no es eso. Es que aunque no hubiera jamón, no hubiera tortilla, aunque hubiera otra cosa, el atractivo es lo que he dicho antes, es el ambiente, lo que significa un bar en España, o sea, la cultura de la calle, la cultura de acogida, de que tú entras en un sitio que hay vida y que hay ruido y que pasan cosas y que te tratan bien y que te dan de comer y te ponen de beber y que te sientes como en casa, ¿sabes? Mientras que en otras culturas pues es muy difícil entrar, es decir, o te sientes muy que solo una parte de ti, ¿no? Yo es que ir a beber solo para beber y emborracharme, que no me hace ilusión, ¿no? Que es la cultura anglosajona, ¿no? Y luego irte a dar puñetazos en la discoteca, a mí no le veo el puntito. Entonces, ese puntito de beber tranquilamente, socializando, no para emborracharte e irte a pegar puñetazos, pues es lo que tiene de atractivo un bar en España, ¿no? Y eso desde fuera, desde Estados Unidos, se echa mucho de menos. Sí, porque a mí Marcelo es la prueba de que si tú haces algo con entusiasmo, tiene frutos, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, no todo el mundo tiene la suerte de que estudie arquitectura y trabaja de arquitecto, ¿no? Hay gente que de repente está repartiendo pizzas y no sabe muy bien por qué. Pero si se puede repartir pizzas sin saber muy bien por qué, amargado, y pizza, no sé qué señora, o se puede repartir pizzas y dar lo mejor de ti en ese momento, porque tú qué sabes si cuando llamas a un timbre te vas a encontrar a la persona que te va a conseguir el trabajo de tu vida. Tú qué sabes si en esa casa que entras en la cocina vas a ver algo que te va a dar una idea para el invento de tu vida. En fin, la vida va todo de coincidencias. Yo como periodista, a la mayoría de gente interesante a la que he tenido acceso, no ha sido porque yo he dicho trabajo en este medio, soy tal, y a través del conducto oficial. Ha sido porque conocía pues, a la cuñada de uno que no sé qué, era siempre por la puerta de atrás. Las puertas de atrás, la mayoría de la vida ocurre por las puertas de atrás. Entonces los que intentan triunfar solo por la puerta de adelante y que les inviten por la puerta de adelante, se están perdiendo la puerta de atrás. Y la mayoría de las veces te la abren por ahí. Yo creo que ser amable con la portera de tu casa, si es que tienes portera, ser amable con la señora o el señor que te limpia tu casa o tu oficina, si es que te limpian tu casa o tu oficina, saludar con cariño a la gente que te atiende en las tiendas, en tal, te abre puertas, aunque sea porque como la mayoría de la gente no lo hace, esa gente se siente tocada especialmente y te abre puertas a muchas cosas, a que te descuenten en una colonia, por ejemplo, que me pasó a mí el otro día, por firmar en la visa con muchísimo cariño para no sé quién, me dijo: ¡ay, qué ilusión! Mira, te voy a... Bueno, pues que detalles, que si tú tienes detalles con la gente los tiene contigo y tu vida es mucho más agradable. Entonces, hay un montón de cosas que nos perdemos por pensar que la gente es solo una cosa, que nos abrirían a un mundo y la vida sería mucho más divertida, ¿no? Yo creo que dicen que el conocimiento habla, vale, muy bien, pero dicen que la sabiduría escucha, ¿no? Y cuando escuchas, cuando escuchas a gente que en principio tú te crees que no te tienen que contar nada, siempre te sorprendes. Un caso muy práctico es, para mí, la mayoría de gente de mi generación, cuando sabe que yo estoy en Estados Unidos, siempre me dicen:
mi Estados Unidos no me gusta nada, yo no me gustaría estar ahí. Bueno, tienes un estereotipo de Estados Unidos que sí, son los vaqueros que matan a los indios y que no te gusta, pues muy bien. Pero cada vez que uno de estos va a Estados Unidos, vuelve con las lágrimas en los ojos diciendo, joder, ¿cómo no he venido antes? ¿Cómo no he conocido? Pues que es mucho más que eso. Estados Unidos es mucho más que los vaqueros que matan a los indios, ¿qué pasa? Y sigue pasando. Pero es que hay otras cosas, hay un sentimiento de comunidad, hay una naturaleza desbordante, hay una mezcla de culturas, de etnias y de razas que aquí no la conocemos todavía, aunque está empezando, pero todavía no la conocemos. La conocimos en la época de Cervantes, la Sevilla de Cervantes era la Nueva York de hoy, cada uno era de un color y de una raza y de un país, pero hoy mismo un tipo como yo, de 62 años, es una versión de Antonio Banderas en Garrafón. Somos todos muy parecidos y celebramos la Navidad el mismo día. En Estados Unidos no sabes qué van a celebrar el 24 de diciembre, pueden celebrar muchas cosas o ninguna, no sabes qué van a comer, no sabes de qué va a ir disfrazada la abuela, ni a qué va a oler la cocina, y esa es la magia que tiene. Para mí el atractivo de Estados Unidos, y especialmente de la ciudad de Nueva York, no son los rascacielos, que está muy bien si te gusta la arquitectura, pero mirando hacia arriba al final terminas con dolor de cuello. Lo bonito es mirar de frente y ver los ojos de la gente que pasa, es que es como el bar de las galaxias, es decir, esa capacidad de mezcla de unos y otros, ¿no? que te da, te mantiene optimista, ¿no? Pensando que bueno, que quizá la humanidad como humanidad puede existir, ¿no? Y que eso de blanco, negro, rojo, si pensamos que en lugar de blanco, negro, amarillo y rojo somos todos de color marrón, uno más claritos que otros, empezamos a ver la humanidad como una posibilidad y Nueva York lo está experimentando. Bueno, los detalles ayudan en varios niveles, ¿no? Uno es el orgullo por hacer las cosas bien, ¿no? Si a mí me toca limpiar el baño porque me toca limpiar el baño, pues yo sinceramente creo que sale uno más feliz cuando ha limpiado la taza a fondo y brilla aquello, que si le das una vuelta y vámonos de aquí. Es decir, es una cosa de orgullo de hacer lo que te toque hacerlo, como te decía antes del reparto de pizzas, lo que te toque hacerlo bien. Es decir, porque eso es un tema de valor como persona, de autoestima, de que tú haces las cosas bien. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú mimas los detalles, aprendes cosas. Es decir, el tipo que en lugar de ir siempre al restaurante a tomar una lubina, un día decide cocinarla en casa, aprende cosas. Aprende, anda, pues si esta aleta, mira, tiene dos aletas abajo, yo pensaba que solo tenía una arriba, pues esta la usa para torcer, empiezas a aprender cómo funciona un pez, ¿entiendes? Cuando tú tienes que abrir las tripas, pues aprendes, así es. Entonces, fijarte en los detalles, el tener que lijar esta mesa y barnizarla, no es solamente el rollo de tener que es que de repente empiezas a ver pues que el pino tiene nudos, aprendes cosas. Entonces, y esa es una gran satisfacción, porque a ver, el ser humano está, le hemos, como dicen en inglés, remove, le hemos apartado tanto, es que no me salía en español, iba a decir removido y no es removido, es apartado. Le hemos apartado tanto de nuestra condición animal de mono, que vale, que sí, el libro, que como mola, que la ópera, que tal, que la tecnología punta de aquí del vídeo, no sé qué, pero al final lo que nosotros nos llama es el mono, y el mono es dar un abrazo, comer y compartir con tal, darle un empujón a uno, eso la parte animal, ¿no? Y bueno, pues en los detalles vuelves un poco a eso, es decir, de alguna manera te da la impresión de que sabes cómo funciona esto y por qué. Es decir, si tú vas a pescar, pues a la tercera semana que has ido a un río a pescar, hayas pescado un pez o no, te das cuenta de cuando las hojas se dan para arriba a la vuelta es que viene lluvia, te das cuenta que a las 7 de la mañana siempre es el mismo pajarito el que canta y no otro, te das cuenta, te parece que eres parte de la naturaleza, te vuelves a sentir mono y eso da una satisfacción impresionante. Por eso cocinar, o sea, las cosas que están cerca del mono dan mucha más felicidad que la escritura. Esto da placer y tal, pero la felicidad la da el fuego de campamento, el mono. Vale, la frase esa es de Javier de las Muelas, sí, igual se la he cogido prestada sin permiso, pero Javier de las Muelas, el de Dry Martini, que tiene estupendo bar en Madrid, el Dry Martini ahí en el Hotel Phoenix, en la Plaza de Colón, o en Barcelona, el Dry Martini también, es el que dice que los bares son los platos donde la gente rueda su vida. Yo estoy de acuerdo. Marcelo, en el caso del Oyster Bar de Nueva York, es más bien un director de orquesta, y él lo explica también así, porque él tiene una barra con 8 taburetes, 5 aquí,
3 aquí y luego se le ponen pues unas filas detrás y tal, no se va acumulando la gente. Entonces él dice que para él poder trabajar y atender los cócteles que tiene que hacer, que a veces pones a 3000 cócteles en un día, imagínate, pues necesita que haya armonía en la barra, porque tú pierdes 10 minutos discutiendo con un pelmazo o 3 con una señora que no le gusta no sé qué. Entonces, director de orquesta significa que tú tienes aquí, digamos, como 8 instrumentos principales. Entonces, si tienes aquí una señora que habla muy bajito y aquí al lado un tío que no hace más que hablar en alto, contar chistes con la tal no sé qué, pues se molestan. Entonces tú coges, señora, perdona, coges a la señora que habla bajito, la colocas aquí al lado de un calvo que también es tal, creas ahí un diálogo, piensas que esta personalidad del tío tan puede encajar con esta otra de no sé qué, entonces los vas colocando, ¿no? Según eso, o te piden una cosa y tú crees que a lo mejor les vas cambiando la bebida, les vas aconsejando, les vas recolocando, y es un poco eso, dirección de armonía en la barra, para que haya una armonía y no haya de repente, pues eso, un tío que molesta a todos, o una que está muy tímida, penada y queda mal rollo en la barra. A ver, eso parece que la barra no apetece acercarte si está la gente deprimida, entonces vas mezclándoles, dándoles conversación, y en eso yo creo que es director de barra. Una vez, director de orquesta, una vez que la orquesta funciona, entonces ya en el 1 a 1 ya es confidente, ya es amigo, ya es padre, ya es hermano, a veces es pretendiente, porque él dice cuántas señoritas me han pedido matrimonio y al día siguiente no se acuerdan ni cómo me llamo. Sí, yo antes que el libro me imaginaba siempre la película. Lo que pasa es que como para mí hacer la película directamente era muy complicado, pensé que si hacía el libro y el libro funcionaba, entonces era más fácil hacer la película del libro exitoso. Y entonces vamos a ver si tienes éxito, machote. Estamos aquí en España, ahora lo presentamos en México en la Feria de Guadalajara, que me hace mucha ilusión. Siempre quise ir a la Feria de Guadalajara y nunca tuve la suerte de que me publicaran ningún libro en México. Por fin me publican este, y Marcelo y yo nos vamos a Guadalajara a la feria en final de noviembre, creo que es. Y bueno, de ahí América Latina también empezará, Bolivia, Ecuador, algunos otros sitios, y esperemos que pronto llegue a Estados Unidos. Vamos a llegar en español a Estados Unidos, pero lo importante es llegar a Estados Unidos en inglés, es lo suyo. Esta historia yo la escucho en inglés, ocurre en inglés y ocurre en Estados Unidos, es el sitio natural, ¿no? Lo hablo con mi hermano Javier y mi hermano Javier está metido en otras historias y me dice que no le hago, que no me hace falta, que lo puedo hacer solo, que tranquilo, machote. Bueno, a mí me encantaría hacerlo con él porque trabajamos muy bien a gusto y muy bien juntos, ¿no? Pero bueno, es un tema quizá muy personal, como el tema de Cándida, ¿no? Cuando yo con Javier escribía juntos y luego él, que es el director de cine, dirigía, ¿no? Pero en Cándida se produjo una historia en que, aunque escribimos juntos, era una historia muy personal, muy mía y casi pedía naturalmente que la dirigiera, ¿no? Y al final la dirigí yo. Marcelo, yo creo que es también un tema muy personal, no es una creación de dos, que luego es como una cosa que yo creo que tengo demasiado claro como para, o sea, seguramente no me gustaría como lo dirigiría otro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, da igual. Lo importante es que se cuente la historia, la cuente yo, la cuente él, la contemos los dos, o la cuente otro ser humano distinto. No, en Estados Unidos sigue ocurriendo, es decir, hablamos mucho de los problemas que hay de inmigración en Estados Unidos, del racismo que hay en Estados Unidos, pero también existe la realidad de que hay una inmigración que se busca la vida allí, o sea, que viene de, sobre todo ahora mismo lo vemos en Centroamérica, gente que está perseguida por las maras y por los cárteles y todo esto, que es un horror, y que llegan allí y pueden tener una vida, ¿no? Lo triste es que no pueden legalizar su situación, porque están sus señorías que no se ponen de acuerdo desde hace 50 años para hacer una ley de inmigración, pero lo cierto es que son necesarios, que hay mano de obra para ellos y que el país es mejor desde que están ellos. Entonces, bueno, es esa balanza entre, por un lado, se les acoge porque se les necesita, pero por otro lado están en el limbo de la legalidad, más o menos se hace la vista gorda, y van sobreviviendo, ¿no? Hasta que llega uno un poco más duro y pasan horrores, ¿no? Gente que ha nacido en Estados Unidos y que son deportados, ¿no? Bueno, nacidos en Estados Unidos y deportados no existe, es imposible, pero que has llegado con 3 meses y te sientes tan americano como Abraham Lincoln y te deportan a un país en el que a lo mejor tú no hablarías la lengua, eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que es urgente en Estados Unidos es legalizar a esa gente, ¿no? que están contribuyendo y que simplemente empezarían a pagar impuestos, que sería mejor para todos. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Entonces Marcelo, de alguna manera, es para mí un homenaje a la comunidad hispana, que allí se llama latina,
pero la comunidad hispana que están contribuyendo tanto para el bienestar de Estados Unidos y que no tienen ningún reconocimiento y sobre todo se les mantiene, no es el caso de Marcelo, que tiene sus papeles, pero la mayoría de ellos siguen todavía en el limbo legal, ¿no? Y es una injusticia, ¿no? Con todo lo que están haciendo y han hecho por ese país. Hay de todo, pero en general si no las fuerzas no... Más que forzarlas, porque no las puedes forzar, pero tienes que estar como decía Picasso, preparado, ¿no? Y prevenido para cuando la suerte llame a tu puerta, ¿no? Porque si te pilla durmiendo en la cama, pues llama a la puerta de al lado. Entonces yo creo que la ambición de cada uno es lo que marca la felicidad de cada uno, ¿no? Es decir, hay gente que es feliz con algo que a ti te parecería una miseria, y hay gente que es infeliz con algo que a ti te parecería un despropósito de felicidad, ¿no? Es un poco cada uno, pero dentro de esa ambición de cada uno, pues hombre, hay que mover el culo un poco, es decir, aquí sentado no van a pasar grandes cosas, pero no hay que ir mucho más lejos. Si la cámara pudiera girarse y viera que aquí hay una caseta y hay 3 señores enseñando ajedrez en el Parque El Retiro, pues igual en vez de estar sentado aquí, si entramos dentro y preguntamos ¿cómo está usted? Oiga, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues igual dentro de 2 semanas yo soy profesor de ajedrez o alumno y empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces en ese sentido quiero decir que no es que haya que ir a Argentina como Marco o tal, que hay que, donde estás, aprovecharlo y normalmente empieza por saludar a la gente que estás al lado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Pues me alegro de conocerle. Ahí empiezan las cosas. Sí, yo creo que es un máster, ¿no? Es un máster en psicología espectacular, aunque también se puede ser barman chungo, ¿eh? De hecho hay bares que pasas y están vacíos y otros están llenos. ¿Por qué será? Pues por la señora o el señor que está dentro, ¿no? Y muchas veces no es tampoco que el bar más lleno es el que tiene la comida mejor, pero es el que llegas tú y te preguntan, oye, ¿cómo está tu madre? Oye, ¿qué tal tu hermano? Oye, ¿que te has peinado a raya? Tal. Bueno, que hay pues comunicación, ¿no? Que al final es lo que buscamos. Tenemos un sentido muy tribal, volviendo al mono, y buscamos nuestra tribu, ¿no? Nuestro grupito de monos, que nos identifiquemos con ellos y ellos se identifiquen con nosotros, ¿no? Entonces buscamos esos sitios en los que nos sentimos cobijados, y un barman puede dar cobijo, y un barman es un gran psicólogo en el sentido de que conoce a su comunidad y sabe escucharles, porque al final un barman tampoco te da muchos consejos. Marcelo no te explica lo que tienes que hacer, pero Marcelo te escucha. Y yo creo que la mayoría de la gente, volviendo al principio cuando decía que todos tenemos una historia, pero no tenemos quien nos escuche, pues Marcelo te escucha. Entonces esa sensación de ir ahí y decirle, porque Marcelo, mira, es que mi hija tal y tal, y el otro, pues bueno, y te va, ¿sabes? Entonces no sé yo si Marcelo da soluciones. Tampoco da absoluciones, se lo dice. Usted me puede contar los pecados, pero yo no le voy a dar absoluciones, pero si me lo quiere contar, me lo cuenta. Pero yo creo que es eso, es la sensación de que alguien te escucha, que muchos tenemos la sensación de que no nos escuchan, ¿no? Y especialmente en esta sociedad en la que estamos, en la que para que te escuchen tienes que gritar muy alto, ¿no? Porque en lugar de callarnos y a ver qué dice el otro, en cuanto empieza a hablar el otro, hablamos más alto, y es un horror, ¿no? El tímido en España lo lleva fatal, porque no tiene huecos. Entonces, los anglosajones escuchan más, yo creo. De hecho, vas a un bar o un restaurante en Nueva York o en el mundo anglosajón y el nivel de decibelios es más tolerable. Aquí es... Y el payaso tiene siempre más protagonismo que el tímido, ¿no? Allí no necesariamente. Y con Marcelo, pues aunque seas muy, muy tímido, Marcelo va a estar ahí y te va a escuchar, ¿no? Bueno, con Marcelo he reflexionado mucho sobre, que no había reflexionado antes, y con humor con él, porque es un tipo que tiene gran sentido del humor, sobre un poco los estereotipos que nos diferencian a los estadounidenses de origen anglo y a los estadounidenses de origen hispano, ¿no? Y ahí hemos ido viendo, por ejemplo, que los estadounidenses de origen anglo en las fiestas es curioso, pero siempre se van sin despedirse, ¿no? Oye, Jonathan, no, se ha ido ya, se van discretamente, se desaparecen. Y los hispanos nos despedimos 45 veces y no nos vamos nunca, ¿no? Eso es una cosa curiosa. En el mundo de los bares, Marcelo me hizo ver que en Ecuador, donde su padre trabajaba ahí en un grill, el cartel era abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos. Y en el Oyster Bar está clarísimo, 11:00 AM, 11:00 PM, ni un segundo antes ni un segundo después, tolerancia cero
en la flexibilidad, ¿no? En el caso de los negocios, porque a la barra del Oyster Bar va mucha gente de Wall Street, pilla cerca, y cuando cierran o van a pedirle a Marcelo que les dé un dry martini para celebrar que han ganado mucha pasta, o que les dé un dry martini para olvidarse de que han perdido un huevo. Pues ahí se nota que los que somos de origen hispano no nos importa demasiado perder dinero, sí quedamos bien. O sea, lo que nos molesta mucho es quedar mal, ay, qué tal, no, a ver qué van a decir, pero si no dicen nada, aunque perdamos un poco, bueno, pues venga. Pero el estadounidense de origen anglo, vamos, le importa tres pepinos que le pongas a caldo, pero no quiere perder un céntimo, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas culturales que son interesantes, que al final crean una manera de ser, ¿no? O sea, la cultura de lo hispano, sea de España o sea de México o sea de Guatemala, al final tiene muchas cosas en común, ¿no? Tiene unos núcleos familiares, tiene una manera de celebrar, de hacer fiesta, mucho más inclusiva, mientras que el anglo, pues niños a la cama, que ahora vamos los mayores a tal, es mucho más, divide mucho más, y luego la familia en Estados Unidos está muy dispersa, ¿no? Entonces el estadounidense de origen anglo no tiene en la ciudad nadie, está él solo. Su madre vive a 500 millas, su padre sí vive con la madre allí, pero a veces vive en otro lado, a otras 600 para allá. Si tienes hijos, uno se fue a la universidad al oeste, otro, bueno, que está solo. En cambio, el hispano-unidense todavía mantiene esos lazos de comunidad y la abuelita cerca y tal. Y bueno, pues con Marcelo, explorando un poco la familia de Marcelo, a la que hemos conocido, que son todos muy majos, pues nos hemos dado cuenta que es muy distinto a los amigos anglos que tenemos, ¿no? Que están más solitarios. La idea de ir de un sitio del punto A al punto B, ¿no? Hace que te pierdas el paisaje de en medio, ¿no? Es decir, cuando viajabas en burro, pues ibas viendo la transición del paisaje, ¿no? Y cómo se va cambiando de castaño a pino, y cómo va pasando la cosa de cordero asado a estofado de vaca, ¿no? Ahora, pum, pum, y no te has enterado de nada en medio. Eso en un concepto grande de viaje, pero en un concepto pequeño de viaje por tu lugar, pues si no vas andando por tu pueblo, no vas andando por tu ciudad y viendo los escaparates, te metes en un Uber y sales en otro lado, pues también te pierdes, ¿no? Entonces, estamos haciendo shortcuts, estamos haciendo atajos, estamos haciendo atajos continuamente en nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que lo divertido de la cosa está por el camino, no necesariamente en el destino, ¿no? O sea, vamos a ver, el camino, llegas a Santiago de Compostela, la catedral sí muy bonita, tal, el santo, lo que tú quieras, pero lo divertido del camino es hacer el camino, no ya estar en Santiago. Es decir, Santiago es el pago, y cuando ya después de todo el camino que has llevado llegas ahí, te parece 10 veces más bonito de lo que era, ¿no? Pero si te quitas el camino, pues malamente, ¿no? Entonces yo creo que no es que vayamos demasiado deprisa o no demasiado deprisa, sino que estamos cortando los intermedios, ¿no? Dicho de otra manera, si puedes hacer la compra tú en vez de que te la hagan, si puedes permitirte eso, es mejor hacer la compra que te la hagas. Es mejor ir al mercado y elegir tú los tomates y hablar con la gente que vende los tomates, que trabajar en una empresa maravillosa que tú le encargas a la secretaria que compre los tomates y te los coloca ya en la nevera. Es mejor, si puedes, ir andando a comer a casa a tus padres el domingo, que ir en un Uber, si puedes, y no están muy lejos, porque pasan cosas por ahí. O sea, lo que ocurre es que nos pasan menos cosas porque hay menos posibilidades de que choquemos con gente que no tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra familia o con nuestros amigos. Y normalmente la magia surge cuando de repente te chocas con alguien, ¿no? Como en las películas, una chica con gafas y con coleta, que se le caen los libros, te agachas, se le caen las coletas en el pelo liso, se quita las gafas y era el amor de tu vida. Bueno, pues ese tipo de encuentros mágicos se producen en el camino. Nunca en casa de tus padres va a estar esa chica, y nunca va a estar en tu casa tampoco, tiene que estar en el camino. Entonces, si podemos empezar a usar los caminos en la manera de lo posible, en un día ir andando en vez de tal, en otro día ir a comprar las patatas nosotros personalmente, se empezarán a producir cosas y la vida es más divertida. Hay más Marcelos ahí. Pues hace ya varios años de esta cosa, pero
No me acuerdo cuándo fue, o sea, creo que no hubo un momento en que yo iba en burro, se encendió un arbusto en llamas y yo me caí al suelo y dije, anda, hay que emocionar en vez de impresionar, ¿no? Pero yo creo que la vida me ha ido poniendo ahí porque vuelvo a lo de antes del mono y del tal, ¿no? O sea, creo que si yo ahora mismo ganara el Premio Nobel de Literatura con esto, que no lo voy a ganar, pero imagínate que lo gano, pues me felicita mucho la gente y tal, pero 2 años después dicen, oye, ¿qué fue? ¿El Cervantes, el Nobel, el Premio Planeta? ¿Qué? Ni se acuerdan, tío. ¿Y cómo se llamaba? ¿Era Fruser o Fesser? Pero si, por lo que sea, coincidimos y yo te pego un abrazo a ti el día de la, yo qué sé, de la boda de tu hijo, macho, pues eso no se te olvida, tío, ¿sabes? O sea, los detalles humanos es lo que queda, ¿no? Y al final, como he dicho, creo que la vida va de emociones, no va de ir a Nepal, sino de haber tenido una emoción profunda, aunque sea con un flan de nata en tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que esto empezó cuando yo me fui a Estados Unidos y yo tenía que buscarme un hueco, yo tenía aquí mi vida resuelta, tenía goma espuma, iba muy bien profesionalmente, en lo personal en mi familia iba todo estupendo y tal, y de repente decidí, porque me apeteció así lo pensé con mi mujer, que era bueno para nuestra familia, y de hacer un giro y irnos para allá, ¿no? Pero claro, yo me quedé con el culo al aire profesionalmente y patas arriba sin referencias, ¿no? Ni mi idioma, ni yo no sabía ni cómo llamar a un taxi, ni a qué hora se cocinaba, ni cómo se invitaba a la gente, si los sábados por la tarde o si se llevaba el domingo por la mañana, que no social, te quedas todo como un poco confuso, ¿no? Y entonces ahí yo creo que me di cuenta para quitarme el tema de ansiedad, ¿no? De estar, o sea, cuando tienes expectativas, ahora me voy a ir a Estados Unidos y va a pasar esto y esto y esto y esto, si no se cumplen, te entra como una ansiedad, un agobio de En cambio, si tú tienes ilusiones, digamos, sí, ilusión, dices, a mí me apetecería ahora llegar a casa y pues estar a gusto. Pues tío, llegas a casa y si con lo que haya, si está el perro con el perro, si no hay perro sin perro, si está tu hijo con la novia con los dos, y si no hay ninguno, pues tú solo. Pero si tú tienes expectativa, ahora voy a llegar y mi hijo me va a preparar una paella mientras mi mujer va a darme un masaje en los pies, si no se cumple eso, te agobias. En cambio, si llegas, como no tenías ninguna expectativa más que pasarlo bien, pues lo pasas bien y es más flexible, ¿no? Y en ese sentido, el no tener expectativas, que va con los datos, va con las impresiones, ahora me van a nombrar director general del Banco Santander, las ilusiones van con el tema de las emociones, ahora me lo voy a pasar bien, pues es más fácil conseguir pasártelo bien con lo que haya que te nombren director del Banco Santander. Entonces, bueno, si luego pasándotelo bien te nombran director de una sucursal, bendito sea Dios, esperamos que no era la expectativa. Entonces, yo ahora estoy más en eso, que me reduce mucho la ansiedad, y especialmente siendo inmigrante extranjero, ¿no? Que si no es que te agobian mucho porque, claro, no eres de ahí, no controlas y tal, y después fue una época maravillosa porque estábamos empezando, Juan Luis Santillo, y o sea, éramos los lechones de la radio, los últimos monos, pero quizá por eso nos cogieron mucho cariño los grandes de entonces, ¿no? Santiago Amón nos cogió bajo su brazo y hemos aprendido con ese ser humano, porque además decía, lo que yo no sé me lo invento, y entonces se ponía a hablar lo mismo paseabas por la Gran Vía y te contaba cada casa quién la había construido y la intención, lo mismo que de literatura, que de historia, que de música, era una enciclopedia viva, ¿no? Era Wikipedia con patas. Y luego, pues Garci, Pumares, toda la gente que estaba ahí, ¿no? Hermida, pues eran como gente súper consagrada, ¿no? Entonces para nosotros era como un máster, ¿no? Una capacidad nos fijábamos mucho como los búhos, intentando aprender mucho, ¿no? Pero luego, sobre todo, aparte de eso, es que la mayoría de los empleados éramos todos muy jovencitos, bueno, pues que teníamos una ilusión enorme por comernos el mundo, ¿no? Y entonces empezamos con muy pocas emisoras, básicamente creo que estaba Sevilla, Madrid, y no sé si La Coruña y Valencia, poco más, pero de repente esa energía de toda esta gente joven, ¿no? Luchando porque la gente supiera en España lo que significaba frecuencia modulada, que no se sabía, yendo a promocionar y hacer programas fuera, porque ya llega la radio a Murcia, ya llega la radio a León, ya llega tal... Entonces
ir ganando playas, ¿no? Ir ganando una emisora más, un oyente más, era maravilloso, ¿no? Entonces fue una época de, bueno, en la que tenías el futuro delante, que ibas de blanco y negro a pal color y se estaba produciendo, ¿no? Por eso me preocupa mucho la gente joven ahora, ¿no? Que todo lo que tienen delante parece que es a peor, ¿no? Que si la crisis climática y el mundo se termina, que si los políticos se han vuelto locos y el populismo nos invade, que si tal, si cual. Lo que es cierto también es que la gente joven, y en eso yo quiero ver una parte positiva y espero que la vean ellos, ¿no? Viven una época en la que su impronta va a ser decisiva, ¿no? Para que este planeta siga adelante, ¿no? Entonces es una época también muy importante, muy interesante y muy de lucharla y vivirla, ¿no? Que a veces hay épocas en que la gente hace lo mismo que su abuelo, se fuma un puro en el sillón y se acabó la vida, ¿no? Entonces es un momento de vida muy activa y muy interesante, pero también muy difícil, es un reto muy grande, pero tienen un reto, y nosotros teníamos un reto también, ¿no? Pasar España de blanco y negro al color, y era emocionantísimo. Eso tiene el reto de pasar este planeta, ¿no? De ese mapa que vemos de España rojo con llamas a una España y al mundo más agradable. Ojalá que lo consiga. Bueno, puede ser, yo me interesé por la radio por otros, porque Luis del Olmo, otra gente de otra generación, Iñaki Gabilondo, tal, o sea, cada uno nos hemos interesado por algo, pero es cierto que Goma Espuma tuvo un enganche muy importante porque de repente introducía el sentido del humor, ¿no? A la hora de contar las cosas, que no era lo habitual, ¿no? Y eso hacía que la gente pues fuera más agradable escuchar las noticias y las cosas que pasaban, ¿no? Pero es curioso que hemos tenido dos tipos de oyentes, ¿no? Hemos tenido el oyente voluntario, que es el normal, pues que la gente que le gustaba Goma Espuma le oía, y luego el oyente obligatorio, que eran los niños que iban al colegio y los llevaba su madre o su padre en el coche, y iban en el cochecito atrás con el cinturón, el chupete casi, y obligatoriamente escuchándolo, porque claro, a base de obligatoriamente escucharlo 1, 2, 3, 4 años o los que le tocaran, se han hecho también muy forofos, ¿no? Por eso de repente aparece pues, gente con 50 años que son oyentes naturales, o gente con 40 y muchos o con 60, pero de repente aparece uno de 30 o de 20 y tantos y dice, ¿y tú? Y dice, no, yo es que iba atrás y me lo tragué con patatas, ¿no? Entonces sí es cierto que hay como dos generaciones, la voluntaria y la obligatoria. Pero en la voluntaria coincidía una cosa que yo creo que a mí me alegra cuando te lo dicen, porque siempre son recuerdos muy positivos, ¿no? Y son las sonrisas, ¿no? La gente recuerda las sonrisas. Y vuelvo a lo de antes. ¿Cuántas cosas habremos dicho ahí que yo creo que eran interesantes? Pero la gente recuerda la emoción, ¿no? El haber pasado bien y haberse relajado y haber sonreído, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que interesa de las historias, la sonrisa. Este libro, Marcelo, yo creo que al final lo que te deja es un buen sabor de boca, una sonrisa, y es lo que me dejó a mí cuando terminé de escribirlo, y es lo que espero y creo que le está dejando a la gente cuando termina de leerlo, ¿no? Es lo que queda. Luego al final, si Marcelo era de Ecuador o de Perú, pues chicos, si te interesa mucho lo miras en Google, pero no es lo importante. Vamos a ver, hay mucha gente que, tienen mucho en común porque tienen un origen muy modesto. Es decir, un origen muy modesto, tienen todo en contra. Es decir, hay mucha gente que a mí me dice, cuando ven a alguien que lo está pasando mal, joder, pues que se busque la vida, que mira, yo también me he tenido que buscar la vida. Yo a toda esa gente que hoy están en puestos de poder o de prestigio y dicen que los demás se tienen que buscar la vida como se la buscó él, me gustaría preguntarles qué apellidos tienen, en dónde han nacido, en qué ciudad, en qué barrio, quiénes eran sus padres, a qué colegio han ido, quién les ha pagado los estudios y cómo consiguieron su primer trabajo, y a lo mejor no todos se lo han conseguido ellos. O sea, no podemos decir que Ivanka Trump tiene las mismas posibilidades que Pulgarcito, porque es falso. Entonces, tanto Cándida Villar como Marcelo son pulgarcitos, es decir, han tenido todo en contra. Ni el lugar donde han nacido, ni la educación que han tenido o que no han podido tener, ni la familia que les ha tocado vivir, todo, pum, pum. Y sin embargo es gente que a base de carisma, a base de ganarse a los demás con una sonrisa, han ido abriéndose puertas. Y sobre todo ambos dos lo que han hecho es darle una posibilidad a la generación que viene detrás, porque es gente que sacrifica su vida completamente por ver pasar, adelantarles a sus hijos, ¿no? O sea, la satisfacción del emigrante no está en tu propia vida, está en hacer así, ver a tus hijos y luego hacer ole y ver que van para allá. Y eso Marcelo lo ha tenido como éxito, ¿no?
Candy ha tenido peor suerte con algunos porque la droga se los llevó por delante y porque, bueno, el barrio y las circunstancias, pero tiene otros, como su hija pequeña la Juani, que es ole y ole, ahí está, ¿no? Entonces, en eso son muy coincidentes. Y son muy coincidentes también en cuidar los detalles y en tener orgullo en hacer lo que hacen lo mejor posible. O sea, a Cándida le dices que te limpie un baño y hasta con el cepillo de dientes ahí dándole en la esquinita del grifo para que... impoluto. Cuando otro viene, ya está el baño. No, está impoluto. Y Marcel lo mismo, ¿no? O sea, detalle, detalle, detalle. Y siempre con una sonrisa hacia el cliente, ¿no? Que es lo que hace que el cliente vuelva, es lo que hace que vuelvas a contratar a Cándida y es lo que hace que vuelvas a la barra de Marcelo. Fue una maravilla, fue una de las... de escritura de uno de los recuerdos más maravillosos que tengo, ¿no? Porque éramos los dos unos inconscientes, ¿no? En el sentido de que cuando tú haces tu primera película quieres meterlo todo, ¿no? Todo lo que has aprendido, todo lo que sabes, todos los chistes, los quieres meter ahí apelmazados, ¿no? De hecho, el Milagro de Petinto, como me decía mi madre hace muy poco, es que son 3 películas, hijo, podrías haber hecho 3 películas en vez de una, porque es que hay tantas cosas, ¿no? Que te quedas abrumado, y es verdad, hay demasiadas cosas quizás, ¿no? Pero esa sensación de quererlo meter todo y tal también era, pues eso, pues revivir nosotros nuestra infancia, recuerdos, tonterías, cosas que vimos, impresiones, entonces era muy divertido, ¿no? Porque cada uno decía una cosa más absurda que el otro. Y bueno, te reías mucho los que veías y le decía que esto no, mira, ¿a dónde vamos? Bueno, lo que habremos tirado a la papelera, si la película en sí podían ser 3, lo que nosotros queríamos que fuera la película podían haber sido 12, porque luego ya una vez que hubo que poner presupuesto a eso y empezaron, ¿no? Cuando 2 aviones, un burro, empiezan a bajar, cayeron personajes, situaciones, tal, pero no, recuerdo súper divertido, lo pasábamos muy bien escribiendo aquello. Algunas cosas sí y otras ni idea. Eso pasa siempre, escribiendo cine pasa eso, algunas cosas las tienes clarísimas porque son reproducción a lo mejor de algo que tú has visto o que has vivido o que lo ves muy nítidamente, y hay otras que es más el diálogo, la gracia lo que tienes, pero no el lugar y tal no lo ves, no. Entonces a mí me ha pasado en todas las películas he colaborado, me ha pasado que hay localizaciones que están clarísimas y le vas y las buscas y tienen que ser así, y hay otras que no te esperabas para nada que fuera así, o incluso que mejora, si tú habías escrito en una cantina y resulta que es una iglesia y lo mejora porque es más... O sea que no, hay secuencias que están cerradísimas y hay secuencias que están muy abiertas. Hay diálogos que están cerradísimos y hay diálogos que en el rodaje caen, o sea, es una historia viva, ¿no? El guión es como un manual de instrucciones, pero no es definitivo. Entonces tú te pones a hacer eso, pero sobre la marcha pasan cosas y está vivo, y nunca coincide el guión que tienes el día 1 del rodaje con el guión cerrado que tienes el día que terminas el rodaje. Porque bueno, te tienes que acomodar, como digo, a las localizaciones, también los actores. A lo mejor había un actor que tú le habías puesto que era cojo y tal, y te viene uno que hace mal de cojo, pero tiene mucha gracia guiñando el ojo, y al final le pones que guiñe el ojo y pues deja de cojear, y para qué vamos a liarnos, ¿no? Entonces pasan cosas ahí. Bueno, cuando han pasado los años y te lo dice tanta gente, dices, pues sí, pues será que le gusta a la gente, ¿no? Obviamente. Pero yo lo que creo es que es una manera de contar las cosas muy personal, tanto de Javier como mía, ¿no? Tiene mucho que ver con mi humor en Goma Espuma también, y tiene mucho que ver con el humor que él ha hecho en sus otras películas, ¿no? Y eso es lo que le da, quiero decir, eso es lo que le hace un poco diverso a los demás, ¿no? Es decir, hay una serie de comedias que más o menos tienen como unas normas, ¿no? El chico conoce chica, tal, el es pobre y es rica, la dama y el vagabundo, y luego pues puede ser la dama y el vagabundo o puede ser 7 apellidos vascos, en fin, pero que son como siguen un esquema y funciona, y no es fácil hacerlo, hay que tener un gran talento para conseguir contar esas historias. Pero digo que es un formato que más o menos, pues, historia romántica, comedia, no sé qué. Y luego hay gente pues que hace cosas más distintas, ¿no? Entonces, pues Amélie, que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto, te gusta o no te gusta, pero es muy distinto. Yo el Milagro de Petinto no sé si es bueno, malo, regular, pero sí es distinto, pero es distinto porque es muy personal. No sigue las reglas de nada,
es muy personal, es una cosa completamente... Por eso hay gente que no le gusta nada. La gente que le gusta que las cosas empiecen, se desarrollen y terminen, pues no le gusta nada el Milagro de Petinto porque es muy confuso, no se sabe muy bien qué pasa y no tiene gracia. Pues bueno, pues puede ser. Pero en cambio hay otra gente a la que le gusta sorprenderse y ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? Y ahora resulta que los marcianos son antiguos. Pues les hace gracia, que a nosotros también, y entonces rompe un poco esos moldes, ¿no? Entonces en ese sentido, pues entiendo que haya mucha gente que se haya identificado con eso, ¿no? Pero no tiene más mérito, no tiene más mérito que eso, más mérito que dos descerebrados pues apostaran por hacer eso que rompía unos moldes y tal, y a pesar de que se les ponía el pelo de punta a los productores, ¿no? Pues insistir en que sí, que dejarnos, que sí, y nos dejaron y mira, pues ha funcionado. Bueno, el éxito y el fracaso lo decide cada uno, ¿no? Yo creo que salir de tu país es siempre positivo, incluso si te va muy mal. Es decir, porque no es... ¿qué es el éxito? El éxito es que te has ido a Noruega y has conseguido ser el rey de los casinos en Noruega. Joder, pues no lo sé. Si ese era tu éxito, si tu objetivo era ser el rey de los casinos en Noruega y no lo eres, pues para ti serás un fracasado. Pero yo creo que la vida, o sea, es un globo terráqueo que tiene arriba, abajo, para un lado y para otro, y que ofrece muchas cosas. Y quedarte en la guarida del oso nada más, sin ver pasar a nadie más que el que está por delante de tu puerta, pues es una posibilidad, pero a mí me parece que es más agradable el salir de excursión, ver otros sitios, aunque sea para luego volver a la guarida del oso y decir, pues es que, ¿sabes qué te digo? Que como en la guarida no está en ningún lado, pues vale. Pero, o sea, el tío que se haya ido a Oslo o a Nueva York o a el Líbano, haya estado 10 años, haya fracasado y se haya vuelto, ese tío ha aprendido en esos 10 años, o sea, un montón de cosas que no las hubiera aprendido de ningún lado. Y te puedo asegurar que a su vuelta es, por muy poco que haya abierto sus ojos, es mejor persona, es más abierta y está más preparado para hacer cualquier cosa que se le ponga delante. Entonces es una escuela de aprendizaje. La emigración, el salir de tu sitio es buenísimo para aprender que hay otra gente por ahí que les pasa lo mismo que a ti y quitarte el complejo de inferioridad, ¿no? Que es lo que le pasó a los futbolistas de la selección española. En cuanto empezaron a jugar en el Chelsea y en equipos de por ahí fuera, dijeron, anda, pues si esto tampoco, si juego yo igual o mejor. Y ahí es cuando la selección española se lo creyó y empezamos a ganar cosas. Pues salir fuera es bueno para quitarte el complejo de pringao. Yo fui a estudiar cine a Estados Unidos y me di cuenta que allí en la universidad los profesores de cine no sabían mucho más que los profesores de cine de España, ni para atrás. Lo que pasa es que una película, lo importante de una película es el guión. ¿Y el guión qué es? Copiar la vida de los que tienes alrededor. Y en Estados Unidos, como hay esa diversidad de la que hemos hablado antes, como hay tanta gente mezclándose y tan efervescente, pues los guiones son mejores, porque hay gente más sorprendente y las películas te sorprenden más y te gustan más. En España, si hacemos un guión sobre una abuelita rockera, pues ya sabemos cómo va a ser la abuelita rockera, es que no la imaginamos todos, es que hay una posibilidad de abuelita rockera y las demás no te las crees. En Estados Unidos puede haber 50.000 abuelitas rockeras y bueno, pues la sorpresa es lo que te hace que la vida sea más divertida. Viajar hace que la vida sea más... Ir de migrante y pasarlo mal, incluso pasándolo mal y que te vaya mal, hace que tu vida sea más divertida. Si no hay en ese momento, cuando vuelvas y te acuerdes, porque estás aprendiendo, estás conociendo gente, eso enriquece un montón. Entonces, yo lo del fracaso y el éxito, pues los demás te lo pueden poner de fracaso o de éxito, pero te tienes que poner tú. ¿De qué va esto, no? Si esto va de disfrutar lo máximo de lo que hay aquí, salir fuera, aunque te vaya mal, es una manera de disfrutar y de aprender y de conocer cosas. A mí me parece súper positivo siempre lo de irte fuera. Y de hecho, el hecho para mí de estar fuera de España me pone a España en perspectiva y yo me he vuelto más español en el extranjero que aquí. Aquí yo nunca pensaba si era español o no, y aquí que no era nada. Yo iba a trabajar, iba a estar, mi familia, no sé qué, ¿sabes? Pero fuera soy español. Veo a España desde fuera, veo las cosas buenas que tiene, veo las cosas malas que tienes, me preocupo por ver cómo se pueden cambiar y me preocupo por valorar las que tiene de positiva y remarcarlas, ¿no? Y por eso en Estados Unidos yo me he ido un poco del lado de intentar revalorizar lo hispano y la cultura hispana, porque me parece que tiene unos valores que yo me he dado cuenta viendo España de lejos. Si no hubiera salido España, seguiría diciendo que la tortilla patata, tal, que no, que la tortilla patata de España no es la tortilla patata ni el jamón, que está muy bien. España son los bares abiertos al personal, eso es España.
Pues mira, a mí lo ideal sería trabajar en Nueva York, cerrar la puerta y vivir en Madrid. Eso sería para mí lo ideal. O sea, la calidad de vida que tenemos en este país es espectacular. El problema es que la gente está mal pagada, el problema es que, bueno, pues que la gente no tiene la autoestima bien, pues porque somos muy quijotes. Es decir, tenemos grandes ideas, vamos a hacer, pero no queremos que nos ayude el Sancho Panza, que es el business plan, es el plan de negocios. Entonces, una idea maravillosa sin plan de negocios no funciona. Entonces, eso significa que todavía aquí somos demasiado individualistas, ¿sabes? Nos da miedo que nos copie el de al lado. Tocamos en el Festival de Flamenco, todavía había algunos que tocaban un poco así de lado para que no les copiara nadie la falseta. Y dice, pero hijo mío, sin la falseta lo de menos, lo demás es cómo la tocas tú. O sea, falta ese creerte que tú lo vales y tocar en grupo, que se toca en grupo mejor que tú solo contra la pared, ¿no? Estados Unidos es lo contrario, es el business plan a lo bestia, ¿no? Entonces, claro, cuando llega un español con ideas luminosas como José Andrés y se encuentra allí un CEO de compañía con un plan de negocios maravilloso, hace pum y pam, ¿no? Bueno, pues si yo pudiera trabajar en Estados Unidos con ese plan de negocios tan necesario para apoyar las ideas y que funcionen, pero salir y abrir la puerta y que fuera una ciudad española, ¿no? y pudiera estar con mi familia en el bar tomándome un pincho de tortilla, sería maravilloso, ¿no? Porque ese sentido de comunidad, como digo, allí ahora mismo no lo sientes, ¿no? Sientes el negocio, pero no la comunidad. Y una cosa u otra, no, a mí me gustan las dos, ¿no? Sí, yo creo que la primera se llamaba La Flecha Rota, era con mis hermanos mayores, sí. Y yo creo que era una cosa de... Yo no te sé decir si era del oeste o era de la Edad Media o qué, eso ya no me acuerdo se llamaba La Flecha Rota, pero me acuerdo de alucinar. Pero de la primera película que tengo conocimiento, alucinando en la butaca, alucinando, es Mary Poppins. Mary Poppins, muy pequeñito. Y de hecho sigue siendo una de mis películas preferidas. Yo creo que eso es una joya de la corona, es decir, de ritmo, de historia, de animación, música, es una bestialidad. Y sí, el cine en grande, en pantalla grande, ha marcado mi vida y todavía me sigue gustando, ¿no? Así como me he pasado de la máquina de escribir al ordenador con dificultad, pero me he pasado. Pero del cine a pasarme a verlo en casa no es lo mismo, lo veo en casa como todo el mundo, las plataformas y tal, pero si puedo ir al cine, a mí el cine sigue siendo algo que ya está en extinción y que la generación más jovencita ni lo aprecia ni le interesa, ¿no? Pero era algo, no era ya ir a la película tal, es que era ir al cine, era un lujo ir al cine, y igual pillabas palomitas y una Coca-Cola, es que era mucho ir al cine. Sí, Marcelo representa, pues eso, pues una generación de gente que, como ellos dicen, se han ido a romper la espalda, trabajar, y de hecho Marcelo iba a morir, como lo van a hacer muchos de sus compañeros en el Oyster Bar, con las botas puestas. Es decir, en el libro hablo de Alberto, un colombiano que es el contador, el contable, que cualquiera que se acerque al Oyster Bar va a ver que sigue allí con 80 y tantos años, mirando los tickets de caja y repasándolos con un lápiz. Según entras a la derecha en un cuartito que hay ahí, como en las películas del oeste, el banquero detrás de unas rejas, ahí está Albert, ¿no? Pues sí, esta generación no sabe otra cosa más que trabajar. Y como digo, Marcelo iba a morir con las botas puestas, el COVID le retiró 2 años y ahí la familia le insistió, él lo puso en perspectiva y dijo, pues a lo mejor es cierto que tengo oportunidad, no tengo por qué estar ahí, tengo oportunidad para viajar un poquito y hacer otras cosas, ¿no? Y gracias a eso, pues a que decidió jubilarse unos meses antes de que viniéramos a España a promocionar la novela, pudo venir conmigo y gracias a eso estará en México y en los sitios en los que vayamos abriendo plaza, ¿no? Pero sí, es un homenaje a esa generación, una generación, como digo, que ha renunciado a su vida porque sus hijos tengan una vida mucho mejor, es decir, que sus hijos tengan la vida que ellos soñaron para ellos mismos, pero no ha sido posible, ¿no? Y yo creo que es una generosidad tan grande, ese sacrificio que se ve en todo, y lo ves en los detalles y lo ves, es gente generosa, y cuando estás rodeado de gente generosa, pues es como cuando te acercas a una hoguera y te da calorcito, ¿no? Eso se nota. Bueno, yo creo que tiene más que, yo no sé si bueno o malo, no sé, pero tiene que ver más con los egos, ¿no?
Una de las cosas muy interesantes cuando estás fuera también es pues, que luego vuelves. Yo, por ejemplo, vivo en Estados Unidos y vengo mucho menos de lo que me gustaría venir a España, ¿no? Y eso hace que cuando vengo a España pues me llaman la atención cosas, porque como no estoy acostumbrado, no las oigo de repente. Y una de las cosas que me ha chocado bastante, que no me había parado a pensar antes, es la cantidad de veces que la gente dice yo. Porque como digo yo, porque lo que pienso yo, bueno, porque yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y entonces el yo está muy presente en la cultura de aquí. Que es una cultura muy... bueno, a mí me lo dijo mi mujer en Estados Unidos, y yo cuando éramos novios me dijo, oye, este país es un poquito raro, ¿no? Digo, ¿y eso? Dice, bueno, un país en el que tienes que celebrar tú tu propio cumpleaños, y no, que ya allí hacen, ahora ha empezado aquí también, pero allí se hacen, ¿no?, las fiestas sorpresa de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños eres el rey del mambo, todo el mundo te agasaja, te felicita. Aquí, a mí por lo menos, ojalá la generación nueva es distinto, pero a mí me ha tocado comprar el champán y el jamón y las almendras para celebrar mi cumpleaños, no me ha tocado siempre. Pero yo creo que tiene que ver un poco con la capacidad, o sea, con la obsesión que tenemos con nosotros, por ejemplo, yo recuerdo una de las primeras veces que fui a Estados Unidos, que fuimos a ver la casa de unos amigos. Y yo recuerdo que todo el mundo le decía, ¡oye, qué bien, qué casa! Oye, me alegro mucho esta casa, oye, qué bien, y qué tal. Pero todo era sobre él y sobre la casa. Y luego, es que me acuerdo de eso porque venía de unos amigos en España que habían comprado una casa y estábamos viendo la casa y los comentarios eran, ah, pues sí, nosotros también estamos a ver si podemos comprar una. Ya, nosotros, oye, sí, y porque claro, nosotros, todo el mundo se iba a la casa que ellos iban a tener o tenían, pero si no vamos de esto, si vamos de... Entonces, o en la consulta del médico, te duele la rodilla y empiezas a decir que te duele la rodilla y el otro, pues anda que mis varices y ya... O sea, todo se va... Es un estereotipo, vamos a ver, no, es un estereotipo, pero quiero decir que cuando tú estás tan centrado en ti mismo, cuando estás en hablar y contar lo que te pasa, en lugar de escuchar lo que le pasan a los otros, pues te estás perdiendo todos estos Marcelos y todas estas cosas, ¿no? Esta generosidad de la que hablaba, estas hogueritas que te dan calor, es gente que escucha, que te trata bien, que te acoge. Y eso es con el escuchar, ¿no? Y yo creo que este país es un país maravilloso por muchas cosas, pero nos falta el escuchar. Yo he vivido en la radio y es que 4 personas hablando al mismo tiempo. Yo me maravillaba en mi programa, decir, pero cuidado, si es que no se entiende nada que dice nadie, o sea, no. Eso lo tenemos que ejercitar, pero no lo tenemos que ejercitar porque tenemos que copiárselo a nadie que sea más listo, sino porque hace nuestra vida más agradable. Hace nuestra vida más agradable y sobre todo porque lo que yo pueda contar es que ya lo sé. Entonces repetirlo otra vez me aburre muchísimo. Calladito un poco y escuchar a ver qué dice otro y sorprenderte, ¿no? Y es más como ir a un parque temático, es más divertido, es más como ir de excursión, es como ir de vacaciones, es como conocer nuevos amigos y tal, conocer nuevos resquicios o nuevas cosas de la gente con la que a lo mejor estás todos los fines de semana y nunca les has preguntado de esto o nunca te han hablado de aquello, ¿no? Esa es la manera de ejercitar y de disfrutar y de abrir la mente, es decir, interesarte por la gente que tienes cerca. Grandes sorpresas. ¿Cuántas pandillas hay de gente que solo hablan de toros, o solo hablan de fútbol, o solo hablan de gastronomía? O sea, que somos más complejos y más, ¿sabes? Y creo que esas son las sorpresas, ese es el reto nuestro, ¿no? El aprovechar lo que tenemos mejor. Y eso significa el escuchar mejor a la gente que tenemos alrededor, que es que tienen cosas muy interesantes. De verdad, que la gente tiene vidas súper interesantes, que no te puedes imaginar, yo siempre alucino. Hace 2 días con una señora mayor que tiene una piscina al lado de donde vive mi madre, y digo, voy a pasar a verla, tal. Pero la historia que tenía esta señora, o sea, que no te lo pueden imaginar, que la piscina pase de la piscina, que la historia que tenía esta señora, que no te lo pueden imaginar, dónde va a saltar una historia apasionante sobre lo que le pasó a ella, a su padre, a su cuñado, a su primo, de dónde viene, a dónde va. Es espectacular. Me da igual a mí, que me recuerden o no me recuerden, me da igual, ¿no? Lo que yo sí creo, no creo en la cadena del amor ni en la cadena de la Virgen del Carmen, esa de mande 12 mensajes y 12, pero sí creo en los efectos pequeños de gente a gente, ¿no? Entonces, yo creo que si en algún momento le he echado la mano a alguien es porque a mí tuve la suerte de que me la echaran también, ¿no? Es decir, yo cuando estaba 18 años sin mucho dinero en el equipo de rugby y eran todos mayores, íbamos todos a cenar y yo no tenía para cenar.
y sin embargo siempre había alguien que me pagaba la cena, para que no se notara que yo no sabía tal. Bueno, pues yo he aprendido a hacer eso y cuando hay alguien, pues le pago la cena también. Y entonces lo que sí espero es que esas arandelas, ¿no? Esas que se producen cuando tiras esas ondas en el agua, ¿no? Cuando tiras la piedra en el estanque, pues espero, no ser recordado, pero espero que alguna de esta onda que me tocó a mí y que yo también me he dedicado a expandir después, pues ojalá que la gente que la haya tocado la sigan expandiendo, porque yo creo que esto, por resumirlo mucho, es como si fuera una liga de fútbol, ¿no? Es toda la vida. Entonces, pero no todo el mundo juega en primera división, ni todo el mundo llega a Champions. Creo que en estos momentos, tal y como está la cosa, están ganando los malos, el equipo contrario, por decirlo así. Pero también creo que para que un equipo suba a Champions, alguien tiene que meter 2 goles en el patio de un colegio primero. Entonces, bueno, quizá ahora los que a mí me parece que son gente decente y tal, estamos en segunda regional, pero bueno, pero ya subiremos, ya subiremos. Entonces, yo no descarto que esto llegue a Champions. ¿Lo veré, no lo veré? No lo sé, pero eso es lo que yo espero, que esos goles que yo haya marcado en el patio, que algún día les sirvan para que alguien los marque por la escuadra en Champions, ¿no? O sea, más que hacer el muñeco de nieve, la idea es mover la bola en la dirección adecuada, ¿no? y ya saldrá el muñeco cuando tenga que salir. Y en eso estoy. Creo que hay mucha gente, por ponerte el ejemplo de Estados Unidos, ahora mismo hay unos poderes fácticos horribles y que yo cuando cuento las noticias a veces me cuesta que se me salten las lágrimas, pero también soy consciente que hay mucha gente por la calle muy válida y empujando en la dirección correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente ya accederá al poder cuando le toque acceder y ya ojalá giren ese país hacia algo más interesante de lo que está ahora, ¿no? Que está más cerca de un club privado que de un país, pero hay mucha gente que quiere que sea un país más que un club privado y vamos a ver si lo conseguimos. Y cosas como estos Marcelos haciendo de Marcelo, yo como periodista haciendo que se conozca Marcelo, y así es una cadena de cosas que son pequeñitas, pero son lo que hacen la vida y al final la vida es la que empuja y hace que la pelota de nieve se mueva y en eso estamos. Nada, a ti por este día dominguero aquí de retiro, que siempre es muy agradable.